La iglesia de Cristo y queremos serle fiel y cantamos alabanza que con sangre nos compró. La semana pasada, ¿se acuerdan? La semana pasada estuvimos viendo de manera más general y más amplia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Especialmente estuvimos viendo nosotros cómo enfrentamos o cómo debemos ver esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos que para ese evento de la segunda venida del Señor, para cada uno de nosotros será un evento de alegría, hermanos, un evento de gloria, algo que cada uno de nosotros debe de esperar con gran gozo, con gran alegría, la venida del Señor. Vimos que algunos van a ser sorprendidos, que va a ser un día de llanto, un día de tristeza, un día de gran calamidad, pero para los hijos de Dios ese va a ser un día de gozo, un día de alegría. Pero hoy es necesario hacer énfasis, hermanos, en el llamado que nuestro Señor Jesucristo nos hace por medio de este ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento. Y el Señor, hermanos, en este día nos hace el llamado de mantenernos alerta para la segunda venida de nuestro Señor. Hermanos, quiero decirles que lamentablemente la venida del Señor, algunas personas la tienen como que fuera una mentira, como que fuera un juego, hermanos. Pero la venida del Señor es real, la venida del Señor es verdadera. Y nosotros debemos de prepararnos, hermanos. No debemos de tomar como que esto fuera un engaño, como que esto fuera una historieta, como que si esto fuera una fábula, hermanos. Hay personas que lo toman así, pero nosotros debemos de tomarlo con la debida seriedad. La venida del Señor será, hermanos, como en los días de Noé. La venida del Señor, hermanos, sorprenderá a muchas personas como sorprendió el diluvio en los días de Noé. Así será la venida del Señor. Pero como el título es, como en los días de Noé, tenemos que meditar, tenemos que pensar cómo era la sociedad en los días de Noé, hermanos. Cómo era la gente, cómo era el comportamiento, la actitud de las personas en los días de Noé. Tenemos que ver esto, porque al conocer cómo era la sociedad en los días de Noé, vamos a comprender, hermanos, cómo será la sociedad cuando el Señor Jesucristo se manifieste por segunda ocasión. Entonces vamos a entrar de lleno a este mensaje. ¿Cómo era la sociedad en los días de Noé? Vamos a ir al libro de Génesis y vamos a ver allá un poco de cómo era la sociedad en los días de Noé. Entonces dice así la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu contra el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado,
desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ve al versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Miren, hermanos, cómo era la sociedad en los días de Noé. Bueno, en la sociedad en los días de Noé, hermanos, estaba llena de maldad, hermanos. El mundo estaba lleno de maldad. Esto es lo que nosotros encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 6 que acabamos de leer. Había mucha maldad en la humanidad. Los hombres, hermanos, estaban acostumbrados a vivir sumergidos, hermanos, en la maldad. ¿Qué tipo de maldad había en la sociedad de Noé? En primera instancia encontramos aquí en los primeros versículos que había inmoralidad en el corazón del ser humano. ¿Qué hicieron los hijos de Dios? Acabamos de leer, hermanos. ¿Qué hicieron los hijos de Dios según este relato? Dice que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Aquí hay algunas interpretaciones, hermanos, con respecto a quiénes son estos hijos de Dios y quiénes son aquellas hijas de los hombres. Pero independientemente de cuál es la interpretación correcta, lo cierto es, hermanos, que la relación que tuvieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres no era aprobada por Dios. No eran aprobadas estas relaciones que se estaban dando. Algunos dicen que los hijos de Dios eran ángeles. Los ángeles vieron a las mujeres, se enamoraron, descendieron y se llegaron a ellas. Así que una interpretación dice que los hijos de Dios eran los ángeles. Otros dicen, hermanos, que los hijos de Dios se refería a cierto grupo de hombres que descendían de Set y que amaban a Dios, y que las hijas de los hombres eran aquellas mujeres que eran hijas de hombres que no tenían ningún temor de Dios. Entonces aquí aquellos hombres temerosos de Dios, aquellos hombres que amaban a Dios, cuando vieron a las hijas de los hombres, a las hijas de aquellos hombres paganos, tal vez por cómo se vestían, tal vez por cómo se comportaban, tal vez por su forma de ser, dice que les atrajo, se enamoraron de ellas y se llegaron a estas hijas. ¿Qué interpretación es la correcta? Lo más importante aquí, hermanos, es que la relación que se dio entre estos hijos de Dios y las hijas de los hombres no fue aceptada delante de Dios. Había inmoralidad, hermanos. Pregunto, o meditemos hoy en día, ¿hay inmoralidad en nuestra sociedad hoy en día? Hay inmoralidades, ¿verdad? ¿Cuántos adulterios, fornicaciones, hermanos, podemos nosotros vivir, podemos nosotros comprobar en nuestra sociedad hoy en día? Así, hermanos, como los hombres, los hijos de Dios, desobedecieron tal vez al mandato, a la orden, a las leyes que Dios había puesto en su corazón de no llegarse a las hijas de los hombres, a las mujeres paganas. Hoy en día, hermanos, hay mucha inmoralidad en nuestro mundo. Hombres que tienen su pareja, que tienen a su esposa, tienen a otra persona con quien se ven a escondidas, ¿verdad? Y no solamente los hombres, hay mujeres que les tienen a su esposo en casa, pero a escondidas también se ven con otras personas. Esto sucede, hermanos. ¿Cuánto adulterio hay en nuestra sociedad? ¿Cuánta fornicación hay en nuestra sociedad donde se llevan a cabo relaciones ilícitas, relaciones fuera del matrimonio, donde hoy en día, hermanos, es más tolerable vivir en una relación libre donde no hay compromiso? Es mejor, hermanos, no casarse para no comprometerse y vivir de una manera libre, ¿verdad?
Esto se tolera en nuestra sociedad. Esto es normal, lamentablemente, en nuestra sociedad. Entonces, no hay mucha diferencia en nuestra sociedad con los días de Noé. Seguramente también había homosexualidad en los días de Noé. ¿Cuánta homosexualidad hoy ya también hay en nuestros días? Estos movimientos que promueven el homosexualismo quieren presionar a las autoridades para que acepten sus prácticas. Están presionando de una manera tan fuerte donde hacen caminatas, hacen marchas, hacen protestas. Por todos lados, hermanos, se está tratando de que este tipo de conducta sea aceptable en nuestra sociedad. En la televisión, hermanos, en las películas, hasta en las cómicas de los niños se está probando, hermanos. En los juegos deportivos también, hermanos. Se hacen campañas en favor de este tipo de relaciones homosexuales en nuestra sociedad. La homosexualidad, la fornicación y el adulterio. Todo esto, hermanos, lamentablemente es normal en nuestra sociedad. Esto era lo que sucedía en los días de Noé. Había mucha maldad y una de las maldades que identificaba a la sociedad en los días de Noé eran las inmoralidades. Allí en el capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿En qué pensaba la humanidad en los días de Noé? Según este versículo, ellos pensaban únicamente en el mal. Había mucha violencia, había mucha corrupción, hermanos. ¿Sabe qué más había en la sociedad en los días de Noé? No solamente había inmoralidades, no solamente había violencia y corrupción, sino también era una sociedad materialista, hermanos. Vayamos a Mateo capítulo 24, versículo 38, no pierda Génesis. Mateo capítulo 24, versículo 38, dice la palabra del Señor también: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Andaban bebiendo y comiendo, celebrando fiestas, celebrando actividades, asuntos sociales, asuntos familiares. ¿Sabe cuál era el pensamiento de la sociedad en los días de Noé? Andar de actividad en actividad social, andar de fiesta en fiesta, andar con la familia ya en las actividades, en las fiestas. Pero usted diría, ¿pero qué de malo tiene todo esto, hermano? Poder reunirse con la familia y hacer alguna actividad. ¿Qué de malo tiene ir a alguna actividad social? ¿Habrá algo de malo? El problema, hermanos, es que lamentablemente, hermanos, mucha gente, en lugar de venir a la congregación, ¿sabe qué hace? Se va a las actividades sociales, a las actividades familiares. Lo que quiere es celebrar, lo que quiere es pasársela bien. Después de una semana larga de trabajo, puede decir, bueno, me merezco un día de descanso, me merezco un día de salidita con la familia, me merezco ir a esta invitación que me dieron en cierto lugar. Entonces, el problema, hermanos, podría decir, hermano, entonces es pecado no venir a la iglesia. El problema, hermanos, es que cuando nosotros no venimos a la congregación y lo tomamos como una costumbre, reflejamos, hermanos, lo que es más importante en mi vida. Y sabe, hermanos, se comienza a ser más importante en mi vida las cosas materiales. Y la sociedad en los días de Noé era muy materialista. Andaba de fiesta en fiesta. Se olvidaban de Dios. ¿Dónde estaba Dios? Para ellos no existía Dios, porque para ellos lo más importante eran las actividades sociales,
porque para ellos lo más importante eran las actividades familiares. Y vuelvo y repito, no es que sea malo este tipo de actividades con la familia. El problema, hermanos, es que cuando concentramos toda nuestra fuerza, nuestro tiempo y nuestra atención, nos volvemos materialistas, hermanos, y Dios queda por un lado. Lo mismo sucede con el trabajo descontrolado que a veces podemos nosotros tener. Por querer más y más, ¿qué sucede? Dios queda a un lado. Nos olvidamos de Dios y las cosas materiales toman el control de nuestro corazón. Así sucedía en los días de Noé. Las cosas materiales tomaban el control del corazón de aquella sociedad. Y al tener el control de su corazón, lo que a ellos les importaba era comer y beber. En otras palabras, andar de fiesta en fiesta. ¿Y dónde estaba Dios? No estaba Dios en su vida. ¿Acaso no ocurre hoy en día lo mismo, hermanos, en nuestra sociedad? ¿Acaso, hermanos, no ocurre hoy en día con muchos que nos hacemos llamar cristianos, donde nuestro Dios, hermanos, la verdad es que no es el único y verdadero Dios, sino que nuestro Dios vienen a hacer aquellas cosas materiales? Aún también, hermanos, el trabajo viene siendo nuestro Dios. ¿Cuántas veces hemos mencionado aquí acerca de la idolatría? ¿Cuántas veces hemos mencionado de la idolatría? Pero idolatramos otras cosas, hermanos, que no necesariamente son imágenes de santos, sino que son otras cosas, hermanos. Son otras actividades. Y de esta manera nos volvemos materiales. Pero todas estas cosas contribuyeron para lo que sucedió a aquella sociedad en los días de Noé. ¿Qué más, hermanos? ¿Cómo era la sociedad en los días de Noé? Sí, ya vimos corrupción, mucha corrupción, ¿verdad? Mucha violencia. Pero ¿sabe qué más había en la sociedad? ¿Cómo era la sociedad en los días de Noé? Era una sociedad incrédula, hermanos. Incrédula. Por más que se le advertía a la gente acerca del inminente diluvio, por más que se le advertía a aquella gente que el mensaje que se le daba, que iba a caer una lluvia, que Dios iba a destruir la tierra, Dios iba a destruir a la humanidad, por más que se les predicaba a ellos, hermanos, no hacían caso. ¿Y quién les predicaba a ellos? Vayamos a la segunda carta de Pedro y veamos en el capítulo 2, versículo 5. En esta carta, hermanos, a Noé se le llama como pregonero de justicia. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Por qué se le llama a Noé aquí en segunda de Pedro 2:5 pregonero de justicia? ¿Sabe por qué? Fue el primero que... Porque él predicaba. Porque él anunciaba lo que Dios le había dicho. ¿Qué era lo que Dios le había dicho a Noé? Dios le había dicho a Noé: hazte un arca porque yo voy a destruir a la humanidad. Porque estos hombres solamente piensan en hacer lo malo y yo los voy a destruir. Voy a traer un diluvio y no va a haber escapatoria. Noé, parte de trabajar durante todo el día construyendo aquella arca, teniendo tanto trabajo, Noé cortando madera, hermanos, ensamblando aquel gran barco. Noé se tomaba el tiempo para ir, digamos, de casa en casa, de pueblo en pueblo, para decirle a la gente: viene el diluvio, arrepiéntanse, porque Dios va a traer su juicio sobre toda la humanidad. ¿Y qué hacía la gente? De oídos cerrados, hermanos. No le prestaba atención. En Génesis 6:3 nosotros leímos allí que Dios dijo, ciertamente dice, los días del hombre serán 120
años. ¿Recuerda que le dije en otra ocasión también? Le mencioné que en lo personal creo que no se refiere a que la edad promedio del hombre iban a ser 120 años a partir de esa fecha, sino que en lo personal pienso que cuando Dios anuncia que los días del hombre iban a ser 120 años, se refiere desde el momento en el que Él estaba anunciando su juicio hasta el día que iba a venir el diluvio. 120 años de oportunidad para arrepentirse, hermanos. 120 años que pasó Noé predicando y anunciando bien el juicio de Dios. 120 años en el que Noé estuvo hablando con sus familiares, estuvo hablando con sus amigos, estuvo conversando con sus vecinos y les decía: arrepiéntanse que viene el diluvio, durante 120 años. Pero la gente, hermanos, no creyeron al mensaje, no creyeron a la advertencia que Noé les estaba dando durante todo ese tiempo. ¡Qué incredulidad había en el corazón de la sociedad en aquel tiempo! Es diferente a nuestra sociedad, hermanos. ¿Cuánta incredulidad hay? ¿Cuánta incredulidad hay, hermanos, en el corazón del hombre? Se le predica al hombre, se le predica a la mujer hoy en día acerca del juicio de Dios que viene sobre la humanidad. Se le predica a las personas que Cristo viene a traer juicio sobre los incrédulos y vida sobre los creyentes. Pero ¿qué hace la gente, hermanos? Siguen su mismo tipo de vida. Sigue con su misma conducta. Usted es testigo. ¿Cuántas veces usted le ha hablado a su familiar más cercano que tiene en casa? ¿Han creído? Porque hay incredulidad. ¿Cuánta incredulidad hay? Y por más que usted le dice: mira que va a haber un juicio, mira que Dios viene, mira que un día Dios va a destruir a todos aquellos que no han creído, vamos a la iglesia, escucha el mensaje. Y la gente, hermanos, ignora el mensaje que usted está dando. En los días de Noé, la gente, la sociedad vivía sin preocupación de su condición espiritual. ¿Qué hacía la gente? Vivía de una manera, hermanos, desordenada. Ellos comían y vivían y no les importaba su condición espiritual delante de Dios. No les importaba. Pregunto una vez más, ¿es diferente hoy en día? ¿Realmente las personas piensan en su condición espiritual? ¿Será que piensan en su relación con Dios? ¿Será que hoy se levantaron y dijeron: ¿cómo estaré yo delante del Señor? No lo hay, hermanos, porque si lo hubiera, buscarían de Dios, hermanos. Si pensaran en su condición espiritual, si estuvieran preocupados en su condición espiritual, buscarían de Dios, hermanos. Las iglesias, los edificios donde se congregan las iglesias estuvieran repletas de personas, ni se cabrían, hermanos. Pero ¿dónde están hoy en día metidas las personas? ¿Dónde hay más gente hoy en día, hermanos? Vienen a hacer un concierto aquí en la pista, hay una actividad en la pista de Lazo. ¿Cuánta gente hay? Unos 3, 4, 5. ¿Cuánta gente llega a la pista de Lazo? 1000. Cantidad, hermano. Vienen, hay una actividad allá en el estadio. ¿Será que llegan unas 20 personas al estadio para aquella actividad? Cantidad de gente, hermano. Haga una fiesta usted en su casa. ¿Cuánta gente va a llegar? ¿Verdad? Pero haga un culto usted en su casa. La gente no llega. No quiere buscar de Dios. ¿Por qué? Porque vive despreocupada de su condición espiritual. Así vivía la gente en los días de Noé.
despreocupada de su condición espiritual. Despreocupada. Veamos Mateo ya una vez más, pero leamos en el versículo 39. Mateo 24, ¿no? Vea el versículo 39. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Vivían despreocupados de su condición espiritual, andaban de fiesta en fiesta, vivían con quien se les daba la gana, tenían hoy una pareja y mañana tenían otra pareja, andaban en una fiesta, se encontraban a alguien, se iban una noche con esa persona y al día siguiente se olvidaban quién era, sobornaban a las autoridades, asesinaban a las personas, vivían solamente pensando en las cosas materiales. Pero de pronto dice aquí el versículo 39, y no entendieron hasta que llegó el diluvio. Allí empezaron a ver seria la situación, hermanos. Cuando empezaron a ver que las aguas subían su nivel, que empezaban a llegar, primero les llegaba al tobillo. Tal vez estaba en una fiesta, una actividad, bueno, es normal, se va, se lo lleva a los ríos, se va al río, desemboca allá en los océanos. Después no hubo más espacio en los océanos, empezó a subir a la rodilla, a la cintura, se subían a los techos. Hasta que ya no hubo más. Empezaron a preocuparse, a tocar la puerta del arca donde estaba Noé con su familia. ¿Y qué pasó? ¿Lograron entrar al arca? ¿Les abrió Noé las puertas de aquella arca que él había hecho? No, hermanos, ya no hubo más oportunidad. Estaban despreocupados. Bueno, dice la palabra del Señor que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice una versión, la nueva versión viviente, dice, no quisieron creer hasta que fue demasiado tarde y el diluvio los arrastró. No quisieron creer. Algunos se burlaban de Noé. ¿Estás loco, Noé? Los familiares a quienes Noé les predicaba tal vez le decían, Noé, tú desde pequeño siempre tenías una imaginación muy grande. Te conocemos desde pequeño, tú siempre vives en otro mundo, Noé. Y no le creí. ¿Cuánta familia no le ha creído a usted? ¿Cuántos amigos no le han creído a usted? ¿Cuántos familiares no le han creído a usted? Así será la venida del Hijo de Dios. Desprevenidos, despreocupados de su condición espiritual, pero cuando escuchen la final trompeta, hermanos, llegará, así como llegó en los días de hoy, despreocupados. Entonces, ¿cómo va a ser la venida del Señor, hermanos? Muchos hablan de los últimos días, pero hermanos, si analizamos un día, si nosotros analizamos bien cómo está nuestra sociedad y acabamos de leer que la venida del Señor será como en los días de Noé, ¿no cree, hermanos, que estamos viviendo los últimos días? ¿No lo cree usted? La situación está complicada, hermanos. La situación está difícil, hermanos. Y el Señor vendrá. La semana pasada vimos, para nosotros debe ser un motivo de alegría y de fiesta. Pero qué tristeza, hermanos, para aquellos incrédulos. Qué tristeza para su familia. Qué tristeza para sus hijos. Qué tristeza. Que cuando venga el Señor y aquella persona, aquel ser querido que usted tiene, ahora vive despreocupada de su condición espiritual, le va a tomar por sorpresa y no va a haber más oportunidad. Algo debemos de aprender de esto, hermano. ¿Sabe qué debemos de aprender de esto? No lo tengo aquí, pero
Lo que debemos de aprender de esto es que no debemos de cansarnos de hablarle a las personas. No debemos de cansarnos, porque ciertamente lo que viene es terrible. Y usted no se canse de hablarle a su familia. Háblele. Y si se disgusta, déjelo un momento, que le pase otro día, háblele otra vez. Ábrale la Biblia y léale la Biblia. Invítelo a la iglesia. Que venga a escuchar la palabra del Señor. Ponga un mensaje allá en su casa, que escuche la palabra. Que la vea, que lo vea leyendo la Biblia. Que lo escuche leyendo la Biblia. Hágalo a propósito, que escuche su lectura de la Biblia. Si usted tiene personas incrédulas en casa, lea la Biblia y que escuche allá, aunque sea de lejos. Porque lo que viene es terrible, hermanos, para los incrédulos. No nos cansemos. Así era la sociedad en los días de Noé, y no era muy diferente a nuestra sociedad. No era muy diferente. Veamos versículos 40 y 41 de ahí de Mateo. Bueno, leímos el 39, ¿verdad? Y lo entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Estos son versículos, algunos de los versículos en donde se apoyan la doctrina del arrebatamiento. A veces usted ha escuchado la doctrina del arrebatamiento. E incluso hay películas que se llama, hay una película que se llama El Arrebatamiento. Y hay una canción religiosa cristiana que habla acerca del arrebatamiento. ¿Y qué salen aquellas películas o aquellas escenas con relación a esto que acabamos de leer en los versículos 40 y 41, donde dos hombres estarán en el campo, uno será tomado y otro dejado? Donde dos mujeres estarán muriendo, una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué salen estas escenas? Sale, hermano, que de pronto, de la nada, desaparece uno de los dos, ¿verdad? Y queda la ropa queda bien dobladita allá. El arrebatamiento, ni cuenta los tipos. Bueno, estos son versículos que apoyan esta doctrina, pero ¿a qué se refieren más bien estos versículos? ¿A qué se refieren? Bueno, nosotros estamos analizando que la venida del Señor será como en los días de Noé, un día inesperado. En el versículo anterior, en uno de los que vimos la semana pasada, leímos también que el día del Señor será como ladrón en la noche, un día en que nadie lo espera. Entonces imagínese usted, dos hombres estarán trabajando, uno será tomado y otro será dejado. Uno va a ser llevado y otro va a ser dejado. Analicemos un poquito, ¿en qué estarán pensando estos dos hombres que están trabajando en el campo? ¿Será que dos hombres que están trabajando en el campo estarán pensando en que el Señor va a venir ese día? ¿Será que eso está en el pensamiento de estos dos hombres? No, ellos lo único que están haciendo es trabajando, tratando de sacar su trabajo, tratando de sacar lo que están haciendo en aquel momento. Ellos no están pensando en que ese va a ser el día del Señor. Entonces este pasaje se refiere que el día del Señor será como cualquier día, como un día cotidiano, como dos hombres que están trabajando y que no están pensando en que ese es el día en el que el Señor va a venir, pero así puede acontecer la venida del Señor. O dos mujeres que están trabajando en su casa. ¿Será que ellas están, mientras están cuidando a los hijos, mientras están cocinando, mientras están fregando, lavando allá la ropa? ¿Será que ellas están pensando en que el Señor va a venir en ese momento? No, ellos están preocupados en su afán, en su quehaceres. Es un día cotidiano, es un día común y corriente, es un día como todos los demás días. El día del Señor ocurrirá en cualquier día. Va a ser como cualquier día en el que usted, hermana, está en su casa
así va a ser la venida del Señor. Imagínese a alguien que tiene que ir a trabajar al campo y el sol está bien fuerte, hermano. Si esa persona supiera que el Señor vendría en ese día, ¿sabe qué diría esa persona? Diría, el sol está fuerte, el Señor viene hoy, no voy a trabajar. ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Para qué voy a ir a trabajar si el Señor viene hoy? Si supiera. Pero como no sabemos, como es cualquier día, por eso estoy tratando de explicar lo que dice el versículo 40 y 41. 2 hombres van a estar trabajando en el campo, un día normal. 2 mujeres estarán trabajando en su casa como cualquier día normal. Así será la venida del Señor, como cualquier día. Y no es que mientras estamos trabajando uno va a desaparecer y nosotros nos quedamos pensando, ¿qué pasó? Desapareció. No se trata de eso. Se trata en el que el día del Señor va a ser un día cotidiano, un día normal, un día común y corriente. Ese será el día de su venida. Así como nosotros podemos estar en este momento reunidos aquí, escuchando el mensaje de la palabra del Señor, y si el Señor viene, pues viene. Pero así como lo puede ser hoy, puede ser cualquier otro día en el que usted está en su casa trabajando, en el que usted está allá en la compañía trabajando, en el campo trabajando, en algún lugar trabajando como peón. Cualquier día el Señor va a venir. ¿Qué nos corresponde a nosotros, hermanos? Veamos versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En el momento en el que nosotros menos lo pensamos, el Señor va a venir. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar velando, hermanos, cada día. Que la venida del Señor no nos sorprenda a nosotros. La venida del Señor, hermanos, nosotros todos los días estamos preparados. ¿Estaba usted ayer en su negocio? Allá en su negocio usted tenía que estar preparado. Estaba usted en su trabajo, allá en su trabajo usted tiene que estar preparado. Estaba usted en el campo, allá en el campo tiene que estar usted preparado. Está usted en su casa el día de ayer, allá en su casa usted tiene que estar preparado. Donde nosotros estemos cualquier día tenemos que estar preparados, tenemos que estar velando, hermanos. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Veamos en el capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, y 5 eran, ¿qué? Insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas juntamente. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Por lo tanto, termina: velad pues,
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros, hermanos? El mensaje para nosotros es estar preparados, estar constantes, velando. Pero quiero cerrar con algo. Hoy en la mañana que estoy aquí, en este momento que estoy en este lugar, ¿eso significa que estoy preparado? Hoy que está usted aquí en esta mañana, aquí en este lugar, sentadito allí, ¿quiere decir que usted está preparado y velado? El estar preparado y velando va mucho más allá de venir un domingo aquí. Porque si el estar preparados implica venir a la iglesia, ojalá el Señor viniera el domingo. De todo lo que estamos aquí nos vamos, ¿verdad? Ojalá viniera el domingo, hermano, por el bien de todos nosotros. Pero el estar preparado y velando no necesariamente es estar aquí el domingo. En todas partes. En todas partes. En todas partes. Pero sobre todo, hermano, en aquellos lugares donde nadie nos ve. En lo más íntimo, hermanos, allí donde nadie nos ve, es allí donde nosotros tenemos que estar preparados, porque preparados podemos estar cuando la gente nos ve, cuando las cámaras están puestas, ¿verdad? Ahí sí, nos peinamos bien, nos portamos bien, pero ¿qué hay cuando nadie nos está viendo? ¿Qué hay? Tenemos que estar preparados y velando. Tenemos que estar así. Retrocedamos un poquito y veamos en el capítulo 24, pero en el versículo 51. Leamos mejor desde el versículo 45 una vez más. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquí el siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Mira, nadie me está viendo, el Señor no me ve, nadie me está viendo, nadie sabe lo que estoy haciendo. Así que yo hago lo que quiero, pero cuando voy a la iglesia el domingo ya ahí sí cambio, ¿verdad? Pero mientras nadie me ve, dice aquí este señor imprudente, este siervo imprudente e insensato, dice, el Señor no me ve, no viene todavía, así que puedo hacer lo que quiero. Miren, tremendo. Versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, en el día en que éste no lo espera y a la hora que no sabe. Mire, vendrá su Señor el día que no lo espera y a la hora que no sabe. Como no viene el Señor, dice este siervo, voy a hacer lo que quiera, voy a tomar y beber con quien yo quiera, y voy a tratar a los demás con mi vida privada, lo que yo quiera, con mi vida íntima, lo que yo quiera, porque no me ven. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, mientras yo esté solo, mientras nadie me ve, mientras estoy en un lugar donde no tengo testigos o donde no hay nadie de la congregación, no está el hermano, no está la hermana, no hay nadie de los hermanos que me ve, sino que estoy con otro grupo de personas, amigos, amigas, vecinos, vecinas, y nadie me ve, aquí sí yo puedo hablar como yo quiera, aquí sí yo puedo comportarme como yo quiera, aquí sí yo puedo hacer lo que yo quiera. Y el domingo sí voy a cambiar un poquito. El domingo sí voy a ser diferente. Dice, el Señor vendrá en el día que menos lo espera y a la hora que menos se imagina. Por eso digo, ojalá viniera el Señor el domingo. Si dependiera el estar preparados de venir a la iglesia el domingo. Pero lamentablemente, hermanos, no depende de eso estar preparados. Y miren lo que dice el versículo 50. Y lo castigará duramente y pondrá su parte. ¿Con quién dice ahí? Con los
con los hipócritas. Con los hipócritas. Entonces una persona hipócrita es aquella que juega, que aparenta. Así será el lloro y el crujir de dientes. Necesitamos nosotros velar y estar preparados. La mitad de estas vírgenes entraron allá a las bodas porque estaban preparadas, pero las otras, ¿qué pasó? No entraron porque no estaban preparadas. Por más que rogaron, por más que imploraron y tocaron la puerta y dijeron, Señor, ábrenos, les dicen no, no las conozco. Ese llamado es para todos nosotros, prepararnos como buenos cristianos. Si cada día nosotros vivimos preparados, hermanos, ¿qué día queremos nosotros que venga el Señor? Cualquier día, hermano. Es como cuando usted va a algún examen, tenemos un examen en la escuela, en el colegio, en la universidad, viene un examen, pero nosotros hemos estudiado. Y por ahora, por causa del paro, hay veces clase y no hay clase, hay veces no hay clase. Hicimos, bueno, no llegó la maestra para el examen. Dirán algunos muchachos, qué bueno que no vino la maestra. Qué bueno que no vino, porque yo no estaba preparado. ¿Verdad? Qué bueno. Y de pronto se reanuda la clase y el primer día de clase, ahí sí llegó la maestra. Pero como estamos preparados, que venga el examen. Pero ¿qué dirán aquellos que no están preparados? Maestra, suspendieron la clase, ¿y qué? El suspender la clase no quiere decir que no podías estudiar en tu casa. ¿O ese es un motivo, hermanos, para no poder el examen el primer día de clase? ¿Creen ustedes que es un motivo? Está preparado, estudia en todo tiempo. O más bien, estudia todo tiempo, está preparado para cualquier momento. Venga el examen, maestro. Venga el examen, profe. Estoy preparado. Entonces, Señor, el día que vengas, estamos preparados. Estamos preparados. Somos la iglesia de Cristo. Somos siervos de Dios.